Hoy día iniciamos el tercer video de cómo ser santo, del camino hacia la santidad, el cumplimiento de todos los deseos, basado en un libro escrito por, por Ralph Martin y se llama el libro Cumplimiento de todos los deseos. Y en la primera etapa hablamos de cómo todos estamos llamados a la santidad. En la segunda hemos hablado de los 4 principios de la santidad, que son: todo es gracia. Número 2, tenemos que cooperar, tenemos que disponernos a la gracia. Número 3, este proceso es doloroso porque es un proceso de purificación, un proceso de sanación. Y número 4, vale la pena este proceso que está produciendo para nosotros ese inefable gozo de estar en comunión con Dios, comenzando desde ahora y llegando a su plenitud en el cielo. Hoy en esta tercera etapa quiero hablar de esa primera etapa de la santidad, del camino de la santidad, que se llama como un despertar y la conversión. El despertar y la conversión. Un despertar a desear la santidad y sentirse en misión, y una conversión de lo que antes yo era y ahora a una nueva vida que quiero abarcar, que quiero abrazar, que quiero continuar. Quiero comenzar profundizando este tema mirando Santa Teresa de Ávila, una mujer que es santa, que vivió en España, en Ávila, y nació el 28 de marzo del año 1515. Santa Teresa de Ávila, ella entró a un convento y a los 20 años, y ella tenía un fervor razonable. De vez en cuando experimentaba la oración de unión con Dios, como ella describe la quinta mansión y en este camino. Pero después de unos años, ella entró en una rutina, comenzó a permitir que cosas del mundo, las vanidades del mundo, las distracciones entren a su corazón y su mente, y ah, se volvió mediocre, ya no fervorosa, y también bloqueó su progreso. Ya no había un progreso en la santidad. Llegó como a no avanzaba ahora. Y era hasta que tenía 40 años que recién tuvo como una reconversión, una como despertar al deseo de ser santa, a vivir para el Señor. Y comenzó a vivir otra vez una vida fervorosa y comenzó a progresar en su camino. Um, un detalle interesante de esta reconversión era que era contemplando una imagen de Cristo en el camino a ser crucificado, sufriendo, y ella meditaba el sufrimiento que Jesús tomó por ella y para ella, el sufrimiento que Él con tanto amor abrazó para salvarla a ella personalmente. Y esto causó en ella una reacción, y le pidió fervorosamente a Dios la gracia de experimentar una conversión más profunda. Y entonces Dios le regaló esta gracia, concedió la gracia. Qué importante pedir para esta conversión más profunda hacia a Dios, que siempre pidamos a Dios una conversión más profunda. Y bueno, ella al pedir esto a Dios, Dios le dio una gracia especial, comenzó a cambiar. Leyó también la vida de San Agustín, que se llama el libro Las Confesiones, y él ahí, San Agustín, describe su conversión, su camino hacia Dios, y esto también le sirvió de mucho a Santa Teresa de Ávila, y como que afirmó y confirmó esta gracia de conversión mayor que estaba comenzando a experimentar. Y después de
8 años de estar en este camino, de buscar activamente al Señor con un nuevo fervor. En 8 años ella experimentó lo que ella llama eh, como que unión espiritual con Dios, como un tipo de, como que compromiso, como noviazgo, se podría decir, mejor dicho, un noviazgo espiritual experimentó. Y después de 10 años de seguir y perseverar, otros 10 años, ahí experimentó lo que ella llama el matrimonio espiritual. Entonces, 10 años antes experimentó lo que es como compromiso espiritual, noviazgo espiritual, pero ya después de 10 años de perseverar en esto, Dios le regaló al comulgar un día, San Juan de la Cruz le dio de comunión y ella experimentó la unión espiritual, un matrimonio espiritual con Dios. Y ella vivió así unos 10 años más, donde ya murió a la edad de 67 años. Y el fruto de su vida espiritual con Dios dejó atrás 17 monasterios reformados. O sea, ella había con Juan de la Cruz reformado 17 monasterios, 200 monjas y 300 hermanos frailes. Y entonces ella dejó atrás mucho fruto, también su libro que sirve de mucha inspiración para muchas personas. Entonces, algo que Santa Teresa de Ávila resalta en estos principios de su conversión, cuando ella recién entró a la vida comunitaria a los 20 años, tuvo 20 años donde realmente no hizo ningún progreso, donde estaba como estancada. Y ella, a beneficio de nosotros, describe algunas cosas que le estancó en el camino. ¿Qué son cosas que nos puede estancar en el camino hacia la santidad? ¿Qué son cosas que pueden ser obstáculo y que deberíamos de evitar o superar para poder realmente progresar? Porque la idea es progresar, la idea es crecer en santidad. Entonces, saludos Lucita de Japón y todo aquí también Mari Carmen y todo lo que están saludando por Facebook, Amor Puro, muchos saludos. Que Dios le bendiga, David. Um, entonces, qué importante es identificar los obstáculos al progreso de la santidad para poder evitarlos y para poder superarlos, para que estemos realmente en camino hacia adelante, en progreso. Entonces, el primer punto, el primero cosa que para Santa Teresa de Ávila le estancó era un no tomar en serio el pecado. No había como un cierta, como ser laxa con el pecado. Ella escribe que a los pecados veniales le puse poca atención y esto es lo que me destruyó, describe Santa Teresa de Ávila. Parte del problema era que encontraba a sacerdotes que al escuchar su confesión, en vez de animarla para dejar atrás el pecado, ellos más bien, ya dice Santa Teresa de Ávila, que lo que era pecado venial decían que no es pecado del todo, y lo que era pecado mortal y serio era solamente venial. Y esto me hizo mucho daño. No era hasta que unos 17 años después un sacerdote dominico me iluminó sobre muchas cosas. Entonces, sacerdotes le animaba de una manera mala, le decían que el pecado no era pecado y esto le hizo mucho daño a ella. Y también ella reconoce que en su propio ser como ser humano, nosotros también, ella dejaba entrar estos consejos de los sacerdotes. Eran para ella como bienvenido a su corazón, porque ella tenía un corazón como nosotros que a veces se inclina a lo más fácil, se inclina al pecado, se inclina a dejarse engañar en vez de querer lo mejor.
Y podemos ver en 2 Timoteo 4, 3 a 4, 2 Timoteo, abramos la palabra de Dios a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 a 4. Aquí describe esta idea de cómo nosotros nos gusta a veces escuchar lo que nos conviene y no escuchar lo que realmente nos ayuda. Y dice San Pablo profetizando en 2 Timoteo 4, 3 a 4, dice, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, él estaba diciendo a San Timoteo, Pablo estaba diciendo en el versículo 2, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a venir personas que van a dar falsa doctrina y que hay personas que le va a gustar esto y se apartarán de sus oídos la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, esto pasó a Santa Teresa de Ávila y puede pasar a nosotros, que le prestamos oídos a las cosas que más como que nos da cosquilla, que nos gusta escuchar, en vez de lo que deberíamos escuchar, lo que realmente necesitamos, esa sana doctrina para cambiar. No nos hace ningún favor un sacerdote que nos dice que tal cosa no es pecado, que nos dice que un pecado, que es un pecado, no es pecado, no nos ayuda, sino que es un obstáculo al camino. Y es más bien reprendiendo, exhortando, animando hacia la doctrina sana que nos ayuda en el progreso de la santidad. Entonces, también Santa Teresa de Ávila distingue, esto es importante, una distinción entre el pecado que uno cae por debilidad versus el pecado venial que uno premedita, que uno escoge libremente, pensado. Hay una distinción. Porque a veces pecamos sin pensarlo. A veces entra una persona, tengo impaciencia y reacciono. Bueno, pequé y no está bien que yo pequé. Sin embargo, no era algo que yo decidí con toda libertad, premeditado, sino que mi debilidad, ahí yo reaccioné y fui no corto o quizás no fui prudente en mis palabras. Pero hay otro pecado donde tú lo piensas, donde tú lo escoges libremente. Y entonces esto es el pecado donde yo lo escojo libremente. Y dice Santa Teresa de Ávila, es como que uno dice, Señor, es como que uno está deliberando, está pensando y dice, Señor, yo veo esto y sé que tú no lo quieres, lo entiendo, pero yo quisiera seguir mi propio apetito más que tu voluntad. Y Santa Teresa de Ávila dice que esto es serio, esto es muy serio y es un obstáculo al camino de la santidad. Posiblemente, dice Santa Teresa de Ávila, que pecados que de mi debilidad van a pasar, van a ocurrir y no van a ser obstáculos tan grandes al progreso espiritual. No son tan obstáculos como esos pecados que yo premedito, que yo escojo. Entonces tengo que decidir a no libremente escoger el pecado, aún en lo más insignificante. Yo tengo que decidir, no quiero el pecado y yo no lo quiero y no lo voy a escoger. Entonces, esta es una parte importante. Al contrario, si yo sigo no evitando el pecado, entonces no, eso va a ser un obstáculo al camino de la santidad. Entonces, el primer obstáculo era no tomar en serio el pecado, entonces yo debería
de realmente tomar en serio el daño que hace el pecado y pedirle a Dios la gracia de poder evitarlo y que fortalezca mi voluntad. El segundo obstáculo era para Santa Teresa de Ávila no evitando la ocasión del pecado. ¿Qué significa ocasión del pecado? La ocasión del pecado es esa situación o es ese pecado, perdón, esa situación que me lleva al pecado. Por ejemplo, unas amistades que me invitan a tomar alcohol. Yo sé que si yo me junto con estas amistades, ellos me van a llevar al alcohol. Me van a invitar a uno, después a una segunda, a una tercera. Termino mal. Yo voy con buenas intenciones, pero se vuelve una ocasión de pecado, algo que me lleva al pecado. Entonces, no evitar esas ocasiones, esas circunstancias que me debilitan en mi decisión de evitar el pecado, el no evitar esas circunstancias es un obstáculo al progreso de la santidad. Y debería de yo, tengo que evitar la ocasión del pecado, porque si no, me pongo en el peligro de caer nuevamente o de desistir en mi camino hacia la santidad. Entonces, si yo no evito estas ocasiones, debilita mi convicción, debilita mi decisión y va debilitando mi corazón. Entonces, debería de evitar la ocasión del pecado. Entonces, el primer obstáculo era no tomar en serio el pecado para Santa Teresa de Ávila. El segundo obstáculo era no evitando la ocasión del pecado. Y ella se dejaba entrar en conversaciones y con amistades que le mantenía en el pecado o que le mantenía distraído de lo más importante. El tercer obstáculo ella veía en su vida, era la autosuficiencia. Cuando yo decido vivir para Cristo, a veces tengo autosuficiencia y pienso que yo por mis esfuerzos voy a lograr vencer los pecados. A veces me tensiono, a veces me desanimo cuando caigo en el pecado, porque digo, ¿cuándo voy a cambiar? Y me esfuerzo, decido, pero yo sigo cayendo. Entonces ahí es donde entra lo que se llama autosuficiencia. Lo que está pasando es que yo estoy dependiendo más en mí que en Dios. Santa Teresa de Ávila dice que tenemos que no confiar en nuestras fuerzas. No confiemos en nuestras fuerzas, sino en Dios. Confiemos en Dios tengamos paciencia con nosotros mismos. Ella escribe con sencillez y humildad. Eso es lo que va a ayudarnos a superar. Sencillez y humildad. Y decir, fiat voluntas tua. Tu voluntad sea hecha. Fiat. Entonces, sé que yo voy a caer. A veces tengo debilidad, pero no me desespero, no me tensiono. Camino con libertad, porque ella escribe, tenemos menos confianza de nosotros mismos, más confianza en Dios. Y cuando entendemos esto, ya no vamos a tener que estar tan tensionados y andaremos con una santa libertad. Entonces, cuando yo entro a ser santo, cuando yo entro al camino de ser santo, a veces mi cuerpo y mi voluntad se pone a guerrear contra mí. A veces me confronto con mi debilidad y una guerra, es como una guerra. Pero ahí es donde ella dice, no debemos de ser autosuficientes y depender en nosotros mismos, ni pensar que porque yo no lo estoy haciendo perfecto,
que no lo estoy haciendo bien, que debería de confiar más en Dios y tener paciencia con uno mismo y no tener autosuficiencia, sino dependencia en Dios. Ella escribe que ellos confíen en la misericordia de Dios y de ningún modo en ellos mismos. Y verán cómo su majestad, hablando de Dios, les lleva a los lugares de santidad, de una etapa a otra etapa. Entonces hay que seguir proclamando nuestra confianza en Dios. Sé que tú puedes tener la victoria en mí, Señor. Confío en ti. Y aunque yo quizás caigo, aunque yo quizás me enfrento con dificultad, sé que tú eres más fuerte. Tú eres el hombre fuerte y que vas a poder ayudarme a cambiar. Y si nosotros seguimos intentando y confiando, seremos santos. Esas dos cosas. Tengo que seguir intentando y tengo que seguir confiando. Tengo que seguir intentando y tengo que seguir confiando. Y si yo sigo intentando y confiando, me volveré santo. Dios me hará santo. Entonces, una cuarta ahora obstáculo que Santa Teresa de Ávila menciona es no valorando la gracia de Dios. Cuando Dios me regala una gracia de acercarse a Él, de experimentar su amor, de sentirle en la oración, que yo desprecie esta gracia y que yo no lo reciba, que yo no prepare para recibir estas gracias, que yo no valoro las gracias que Dios me da, los tomo sin valor. San Francisco de Sales dice que tenemos que tener una vigilancia, estar atento a las gracias que Dios nos concede durante el día. Dice San Francisco de Sales que la vida devota se caracteriza por una respuesta frecuente, cuidadosa y rápido a la voluntad de Dios y a sus inspiraciones. Entonces, repito, una vida devota se caracteriza de una respuesta frecuente, cuidadosa y rápido a la voluntad de Dios y a sus inspiraciones. Entonces tengo que valorar las gracias de Dios como respondiendo a ellos quiero repetir, ¿no?, lo que estaba yo diciendo, que San Francisco de Sales, mira cómo él describe la vida devota, la vida de camino a la santidad, el camino a la santidad. Una vida devota se caracteriza en responder a la voluntad de Dios y a sus inspiraciones con frecuencia, con cuidado y rápido. Con frecuencia, con cuidado y rápido. Tenemos que pedir a Dios esta vigilancia de poder estar atento para poder discernir y poder estar atento a las gracias que Dios nos está regalando. Nos está siempre hablando, nos está siempre invitando, nos está dando gracias. Y yo tengo que estar atento para poder responder a ellos con frecuencia, con cuidado y rápidamente. Es importante para progresar en la vida de santidad. Y el no valorar las gracias de Dios más bien se vuelve un obstáculo. Santa Teresa de Ávila dice que a un alma que Dios le da gracias, este es una señal que Él quiere regalarlo mucho más. Y si no se opone, va a avanzar muy lejos. Pero si el Señor ve que después que Él pone el reino de los cielos en la casa del alma y esta alma gira hacia las cosas terrenales,
ya no le va a mostrar los secretos de su reino y tampoco le dará esta gracia con frecuencia. Y si se lo da, será por poco tiempo. Entonces mira lo que nos dice, que si por un lado, si recibes gracias de Dios, son como sus besos, son gracias y demuestra de que Dios quiere hacer algo grande en ti y que esa alma puede avanzar muy lejos. Pero si esa persona, después de recibir las gracias de Dios, sigue mirando las cosas del mundo, sigue girando su corazón a las cosas terrenales, entonces ya no le va a abrir los secretos del reino de los cielos y no se lo va a dar muy a menudo. Y si se lo da, será por poco tiempo. Entonces, wow, nos hace decir, bueno, debemos de ser vigilantes, debemos de valorar las gracias de Dios, porque si no, se vuelve un obstáculo. Y dice Santa Teresa de Ávila que también tenemos que no solamente recibirlos cuando nos da Dios, sino también prepararnos para ellos. Estar preparando nuestro corazón para poder reconocer y poder responder. Porque si no, dice Santa Teresa de Ávila, el Señor va en búsqueda de aquellos que sí le aman para darles más a ellos. Entonces, si yo no respondo, entonces Él busca a otros que sí le aman para darles más. Y San Bernardo de Claraval nos anima también, Bernardo de Claraval, nos anima a tener una como vigilancia, como una atención amorosa hacia Dios. Y esto es importante para avanzar en la vida de santidad. Dice San Bernardo que tenemos que decir como el salmista, en el Salmo 16, dice, mis ojos están siempre en el Señor. Ese es el Salmo 123, perdón. En el Salmo 123, vamos a leer el Salmo 123. Salmo 123 dice lo siguiente: a ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo. Entonces yo mis ojos lo tengo levantado hacia Dios. O sea, estoy atento, estoy mirando hacia el cielo, estoy mirando hacia Dios, estoy atento. A ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo. Lo mismo que los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos. Lo mismo que los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Nuestros ojos miran a Yahvé nuestro Dios, esperando que se apiade de nosotros. Entonces están, dice, los ojos fijos en el Señor, como un siervo está fijo mirando a su maestro, a ver qué le dice, a ver qué orden le da. Está atento para que cuando el maestro le dice algo, lo haga, y lo haga con frecuencia, con cuidado y rápidamente. Si está distraído, no va a darse cuenta cuando el maestro le está indicando hacer algo, y no lo va a poder hacer con frecuencia, con cuidado y con rapidez. Entonces los ojos fijos en él, en Yahvé. Y San Bernardo cita este salmo y también cita el Salmo 16. Es también muy bello el Salmo 16. Vamos a abrirnos al Salmo 16 para ver qué importante es tener como estar atento, estar atento. Mira lo que dice el Salmo 16 en el versículo 8. Dice, tengo siempre presente a Yahvé. Entonces tengo, es lindo, ¿no? Bello esa escritura. Tengo siempre presente a Yahvé. Siempre tengo presente a mi Dios, dice el Salmo 16.
Con Él a mi derecha no vacilo. Así es caminar con seguridad, cuando yo estoy siempre atento a Dios. Tengo siempre presente a Dios. Y entonces dice el Salmo 16 que en el versículo 9, por eso se alegra el corazón, sienten regocijo mis entrañas. Y bueno, con eso, entonces ahí nos quedamos. Que tengo presente siempre a Yahvé. Entonces hemos visto el Salmo 123, en el Salmo 16, esta idea de los ojos fijos en Dios y tener siempre presente a Dios, mirando hacia el cielo. San Bernardo entonces cita esto para animarlos a realmente hacerlo. Y cita el Salmo 24, que esta persona recibirá del Señor bendición y misericordia. Vamos a verlo. Salmo 24. Salmo 24. Abramos al Salmo 24. Dice el Salmo 24 en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos, ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios su Salvador. Entonces, el que tiene manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos, pero realmente está queriendo a Dios, atento a Dios y deseando a Dios, ese logrará la bendición de Yahvé y el perdón de Dios. Entonces él logrará la misericordia y logrará la bendición. El que está así atentamente deseando y buscando. Dice San Bernardo de Claraval, esto muy lindo, dice, esa alma será visitada con frecuencia y nunca estará inconsciente de las visitas del Señor. Aun si el que le visita en espíritu venga en secreto como un amante o como un amado tímido. Entonces, el que se mantiene con esta vigilancia va a ser visitado frecuentemente, dice San Bernardo de Claraval. Qué bonito, qué lindo. Entonces, si tú y yo somos atentos, Dios nos va a visitar con frecuencia, gloria a Dios. Y nosotros vamos a estar recibiendo estas visitas, ¿no? Esto es una buena noticia. Entonces, hermanos y hermanas, para resumir, Santa Teresa de Ávila hemos hablado de ella, de su vida, cómo ella entró al convento a los 20 años, pero no logró progresar en la vida de santidad hasta 20 años después, cuando tuvo una conversión. Y ella escribió un libro que se llamaba Su vida, y ella escribió autobiografía porque su director espiritual le ordenó que lo haga. Y en ese libro ella describe para nosotros cuáles eran los obstáculos en su camino. Y al saber los obstáculos, tú y yo ahora podemos evitarlos y trabajar lo contrario, hacer lo contrario, para poder realmente avanzar. Saludos Gregorio Velarde y González Ramírez, bendiciones. Y entonces, y rezaremos por Fabiana Chávez. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos visto en Santa Teresa de Ávila que ella escribe obstáculos al progreso espiritual para que tú y yo lo podamos reconocer, evitar y hacer lo contrario, para poder lograr avanzar en la vida espiritual. Y entonces estos obstáculos eran 1, 2, 3, 4 obstáculos que Santa Teresa Ávila ilustró para nosotros y que podemos identificar en nuestras vidas también. Número 1, no tomar en serio el pecado.
Entonces hay que evitar el pecado, realmente reconocer que el pecado me hace daño y es un obstáculo, me mantiene mediocre, me mantiene no caliente, sino más bien al contrario. Y entonces tengo que realmente reconocer que el pecado es dañino. Tengo que no dejarme llevar por doctrinas falsas o que dicen que tal cosa que es pecado no es pecado, porque eso no me ayuda en el camino, es obstáculo en el camino. Entonces, número 1, no tomar en serio el pecado es un obstáculo. Número 2, el no evitar la ocasión del pecado. El no evitar la ocasión del pecado se vuelve obstáculo porque me va debilitando mi convicción, va debilitando mis deseos sinceros de ser santo, de caminar hacia Dios. Número 3, el obstáculo de autosuficiencia, de depender en mis fuerzas, y así me desanimo, porque cuando caigo, me desanimo, autosuficiencia. Y el cuarto es no valorando las gracias de Dios. No valorando las gracias de Dios se vuelve un obstáculo grande, porque si yo no valoro la gracia de Dios, entonces Él va a dejar de dármelos y va a buscar a otro que realmente le ama y que reciba sus gracias. Entonces, ahora poniendo los 4 obstáculos de forma positiva, ¿qué debo de yo hacer para progresar? Número 1, debo de tomar en serio el pecado y tomar una decisión que no voy a escoger libremente. Quiero leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 4, es perfecto para esto. Hebreos 12, 1 a 4, es una linda escritura hablando de esto, de evitar el pecado. Mira lo que dice. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestra tan gran nube de testigos, estamos en Hebreos 12, 1, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Entonces ahí está, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense, ahora quiero yo que se fijen en el versículo 4, escuchen. No han resistido todavía hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado. Repito, no han resistido todavía hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado. Hay que realmente decidir, no quiero pecar. O sea, a tal punto que aquí el autor de Hebreos nos dice que todavía no ha resistido hasta llegar a sangrar, ¿verdad? Entonces ese tipo de decisión que no, aunque me cuesta, aunque me llame el pecado, aunque me toca la puerta, aunque me ruega el pecado, uno tener una decisión fija de no, de tomar realmente en serio el pecado. Y entonces de esa manera yo progreso en la vida espiritual. Número 2 es no depender, en evitar la ocasión del pecado. Evitar la ocasión del pecado. Tengo que evitar la ocasión del pecado. Si sé que tales amigos termino yo pecando con ellos, evitar estar con ellos. Si yo sé que ir a cierto lugar me va a causar pecado, o tener mi celular en el cuarto en la noche cuando estoy cansado, me va a resultar en un pecado. Tengo que evitar la ocasión del pecado.
Número 3, depender en Dios y no en ti mismo. Depender en Dios, confiar en Dios, seguir intentando y confiando. Y así vamos a avanzar. Y finalmente, valorando las gracias que Dios nos da, como estando atento, teniendo siempre presente el Señor, los ojos en el cielo, para poder responder con frecuencia, con cuidado y con rapidez a las visitas de nuestro Dios. Y de esta manera, hermanos, vamos a progresar en la vida de santidad y seremos santos. Seguimos intentando y seguimos confiando. Y como dice San Pablo en Filipenses 1, vamos a ver que Filipenses 1, vamos a pegarlo bien, Filipenses 1, en el versículo 6, Filipenses 1:6 dice, firmemente convencido de que quien inició en ustedes la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6, lo que Dios comenzó en ti, lo va a llevar a su buen fin, hermanos. Ánimo, que Dios les bendiga. Saludos Cataleya, saludos Pedro, saludos Gregorio. Que Dios les bendiga